En este año y tanto que llevamos de pandemia, mucho hemos aprendido, pero todavía mucho nos sorprende de lo que es el desarrollo de la enfermedad COVID-19 en cuanto a lo que es padecer, el tránsito por la enfermedad, desde aquellos que dicen que no sintieron absolutamente ningún síntoma, a aquellos que la atraviesan con cuadros delicados e incluso con pérdida de vidas. Pero ¿qué pasa después? También sabemos que las secuelas son muy variables y quienes mantenían algún tipo de actividad deportiva y que intentan retomarla, se encuentran con ese gran interrogante. ¿Se podrá o no se podrá y de qué manera? Si existiera la posibilidad, se debe o se puede volver a practicar deportes. Está aconsejado. Incluso Daniela Hirschfeld estuvo trabajando en ese tema. Daniela, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué dice? Buenas noches, buenas noches. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Sí. A quienes padecieron la enfermedad, a quienes y ya practicaban algún deporte, alguna actividad física, y a los que, bueno, a los que no practicaban pero querían empezar, Claro. bueno, ahora la enfermedad es una excusa, es un escollo. ¿Qué se puede hacer? Claro, claro. Además, Y Daniela, me quedé pensando mientras te escuchaba. El deportista profesional, el de alto rendimiento, ha tenido un seguimiento a lo largo, si padeció la enfermedad, por parte de médicos deportólogos, pero estamos rodeados todos, practicamos algún tipo de actividad física de una u otra manera. Y ahí está la gran duda, ¿no? ¿Qué hacer? Exactamente. Sí. Bueno, eso fue lo que le fuimos a preguntar a la Cátedra de Medicina del Deporte de la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas y particularmente a su profesora agregada Sofía González, a la doctora Sofía González, que bueno, que le acercamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué dice la medicina, qué dice la ciencia respecto a la práctica deportiva después de haber padecido COVID? Y esto es lo que nos contó. Bárbaro, la escuchamos y la vemos. Una persona que haya tenido COVID puede y debe volver a hacer actividad física por los beneficios que genera su salud, sea que haya practicado previamente o que sea una persona sedentaria. Lo que sí hay que tener ciertos cuidados en el control de salud, sobre todo teniendo en cuenta la severidad de la enfermedad, cómo la cursó, para evaluar bien su estado de salud previo al reintegro de la actividad física o al inicio de la actividad física que vaya a practicar. A nivel de la literatura internacional que ha aparecido, en los tiempos que se pautan para el reintegro a la actividad deportiva, pueden iniciarse incluso desde la etapa de aislamiento, siempre y cuando esté asintomático o a partir de los 7 días sin síntomas. Lo que está pautado es un protocolo de reintegro al juego gradual, escalonado, básicamente en 6 etapas. Iniciando en la etapa 1 sobre todo con actividades leves, actividades de la vida diaria o caminatas, y son estas las que se pueden iniciar incluso en la etapa de aislamiento, obviamente si es intradomiciliario, si se tiene espacio, con alguna actividad que se pueda hacer desde la casa. Las etapas se dividen en 6 estadios escalonados, generalmente culminan más o menos 17 días post iniciada la enfermedad. Hay algo que quedó sin dudas, Daniela. Puede y debe hacer deportes, haya hecho o no deportes antes, ¿no? O sea, aprovechá que tuviste COVID y movete. Exacto, o sea que la respuesta no es que no Claro, solo es posible, sino que es deseable claro. hacer actividad Sí, física, siempre con control médico sí, muy estricto, sobre todo en las primeras etapas. claro. Y eso se debe por supuesto, a la enfermedad, al desconocimiento de la enfermedad, al desconocimiento de las secuelas que puede dejar la enfermedad. Pero también le preguntamos a la doctora Sofía González por qué este estricto control médico. Y bueno, esto es lo que nos contó sobre esa pregunta. Vemos la segunda parte de la nota. El deportista o la persona que tuvo COVID al reintegrarse a la actividad física, lo que puede notar son síntomas respiratorios, ¿no? Por ejemplo, sobre todo son síntomas de la esfera respiratoria y de la esfera cardiológica.
Por ejemplo, una percepción del esfuerzo mayor, o sea, una fatiga precoz, o sea, con el mismo esfuerzo que hacía antes se cansa más. Palpitaciones, que ya si bien la frecuencia cardíaca aumenta durante el ejercicio, puede haber un aumento exagerado, y ese aumento exagerado puede generar la percepción de los latidos en el pecho, que son las palpitaciones. Puede bajar la saturación de oxígeno, eso está bueno en las primeras etapas, un seguimiento con saturómetro de oxígeno. Puede tener dolor en el pecho. Una de las repercusiones que pueda generar el COVID es la miocarditis y la pericarditis. Entonces, eso se puede manifestar de esa manera. Y son sobre todo los signos y los síntomas que hay que seguir en las etapas precoces frente al reintegro deportivo. Y a veces no tan precoces porque depende de la severidad del COVID, a veces hasta 2 meses puede haber cierto riesgo, cierta variabilidad, fragilidad en el organismo que hay que estar siguiendo poco a poco. Cualquier persona que haya tenido COVID, la sugerencia nuestra es que consulte al médico. El examen clínico, sobre todo en la anamnesis y el examen clínico cardiovascular, es fundamental. El examen también de la esfera respiratoria y el electrocardiograma. Eso es básico. Si la persona estuvo internada, estuvo ya considerada una enfermedad moderada a severa, tiene que, además de tener esa evaluación clínica del médico, una evaluación cardiológica más exhaustiva, donde puede incluir otros exámenes de sangre y también exámenes de imagenología. Y el seguimiento por un cardiólogo, sobre todo idealmente por un cardiólogo que se dedica a la parte de deporte. O sea, no se vuelve a la actividad deportiva como antes, es decir, bueno, me enfermé y yo hacía tal rutina, me siento bien, recupero la rutina como antes. No, hay que asesorarse y controlarse. Exacto, Sofía contaba que hay etapas, ¿no? Y sobre todo tienen que ver con estos síntomas que ella describía y que pueden ir desde la simple fatiga realmente hasta cuestiones más severas como la miocarditis, que en realidad está asociada a otro trastorno que, si bien no es vinculado directamente con el COVID, sí con la miocarditis, que es la muerte súbita. Y en los deportistas, por supuesto, esto siempre genera no solamente preocupación, sino interés. Entonces, ella nos va a explicar en el próximo bloque por qué sobre esto. Pero además, le preguntamos sobre la ciencia, ¿no? Sobre qué ha hecho la cátedra de Medicina del Deporte por todo esto que ella nos está contando. Y bueno, nos contó que lo que trabajaron en este año y medio es en justamente preparar una guía para médicos generales y deportólogos que los ayude a asesorar a los pacientes que ya practicaban alguna actividad física o los que no y quieren hacerlo después de tener COVID. Y bueno, y ese es el resultado de ese trabajo de investigación, de revisión bibliográfica que han hecho y que bueno, que acá aporta la cátedra y sus profesionales. Pero mejor que lo cuente ella, ¿no? Dale, la última parte del informe, adelante. Al concepto de muerte súbita, ¿qué pasa con las personas que tuvieron COVID? Pueden tener sí un riesgo aumentado, sobre todo en las personas que tuvieron la enfermedad moderada severa, por el hecho de que el SARS-CoV-2 es uno de los virus que pueden causar miocarditis. La Cátedra de Medicina del Deporte, como una de las líneas de investigación, se centró en lo que es los protocolos de evaluación médica preparticipativa de las personas que tuvieron COVID y los protocolos de reintegro a la práctica de actividad física. El protocolo para evaluación médica preparticipativa y reintegro a la práctica de actividad física está destinado a los médicos, sobre todo a los médicos especialistas en medicina del deporte, pero también es una herramienta para los médicos generales, los médicos de referencia de las personas que se atienden en sus prestadores de salud. Es la línea, digamos, más que nos preocupamos más en trabajar porque es lo que va encaminado a la prevención y a un reintegro seguro y el cuidado de la salud del deportista y sobre todo a estimular la práctica de actividad física segura que es tan necesaria, ¿no?
Pedir consejos, asesorarse, chequearse y sobre todo no demorar, si se puede, la vuelta a la actividad física o el ingreso. Exactamente. Esta es una de las líneas de investigación, como decía Sofía, de la Cátedra de Medicina del Deporte, pero por supuesto no es la única, sino que es la que por coyuntura ha sido preponderante, pero también trabajan con actividad física en embarazadas, en pacientes oncológicos, en personas que han tenido algún trastorno cardíaco y tienen que rehabilitarse, e incluso hasta pacientes epilépticos. O sea que hay una variedad de líneas de investigación vinculadas a la medicina del deporte que es bien interesante cómo se desarrolla en esta cátedra que empezó en 1982. Mirá, debe ser de las más nuevas tal vez, ¿no? De Facultad de Medicina. Es probable. Exacto. Sí. Daniela, muchas gracias. No, bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.